Muy buenas tardes a todos, queridos amigos, y los sorprendo con esta imagen de Bolívar y Miranda, que es el tema que vamos a tratar hoy. La traición de Bolívar a Miranda, ¿qué pasó en aquel 1812? ¿Eh? Así que para este tema, como siempre, los miércoles y los viernes nos reunimos con Pablo Eduardo Victoria Vilches, que ahora en un segundo va a aparecer, y saludamos a nuestros 100.600 suscriptores. Vamos con la apertura del programa. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Patricio, ¿qué tal? Bueno, un gusto nuevamente estar contigo para que tenga un acople. El tema de hoy, venimos haciendo ya varios programas sobre Miranda y bueno, el tema de hoy es ¿qué pasó entre Bolívar y Miranda? Miranda es uno de los, es el iniciador de la revolución separatista en el Caribe, ¿cierto? No sé si no es el iniciador, no sé si es el primero de todo el continente, me parece. Bueno, yo creo que es quizás, bueno, el primero, además por ser tan notable, aunque ya un poco la inquietud y la revolución estaba por allí en el subterráneo social, un poco incubándose, pero es que Miranda fue un personaje pues de primera categoría, además que pertenecía a una familia muy importante y recorrió Europa, tuvo amoríos con hasta con Catalina la Grande de Rusia. Es Eso es decir, cierto, realmente. Él era logró seducir a la zarina de Rusia. la zarina, claro, era un personaje muy curioso, pero además estuvo, tal vez en algún programa tuyo mencioné a Bernardo de Galvez, que fue el que realmente le dio la libertad a los Estados Unidos, que peleó contra los ingleses y los derrotó en 7 batallas. Pues Miranda estuvo inclusive hasta con Bernardo de Galvez en Cuba y logró participar en algunas acciones. De manera pues que era un personaje muy curioso, pero es que Miranda, cuando se junta con Bolívar, era como juntar la dicha con la hermosura o el hambre con las ganas de comer, porque ambos eran un par de disolutos, románticos y hombres tenaces en sus empeños de independencia. Sin embargo, debo decir que Miranda era mucho más razonable que Bolívar. Pero era un extraño patriota, entre otras razones, porque mostraba su disposición permanentemente de entregar a la Gran Bretaña todas las islas españolas. Inclusive se llenó de regocijo, de alegría cuando Inglaterra se quedó con la isla Trinidad. De manera pues que era un anglófilo irredento este señor. Sin embargo, vale también decir que su filiación a los ingleses y su amor por los ingleses comenzó cuando la Francia revolucionaria lo desilusionó, porque llegó allá con el cuento de que Inglaterra odiaba los principios revolucionarios y libertarios pues adoptados por Francia. Y bueno, Fouché, que era francmasón como Miranda lo era, y conocía que había un complot, un plan para asesinar a Napoleón, pues lo expulsó de Francia y no le quedó más remedio que irse a Inglaterra con su cuento. Y bueno, pues en Inglaterra lo apoyaron para esta aventura independentista. Inclusive eh, es con dinero inglés que Miranda decide regresar a Venezuela e invadirla, la primera y la segunda vez. De manera pues que en el segundo desembarco, porque el primer desembarco fracasó y lo hizo el segundo como en 1806 y bueno, guerreó, peleó, pero inclusive los venezolanos
decidieron o pensaron que este señor estaba absolutamente loco recorriendo los pueblos y hablando de revolución y tratando de tomarse los pueblos por la fuerza y tal. Y la gente lo comenzó a mirar como un orate completo, como un loco, pero este tipo, qué es lo que está haciendo? En fin, el hecho es que lo consideraron como una especie de traidor y por eso él comienza, Miranda, a retrotraerse de ese independentismo que tenía pues clavado en la mente, en los huesos, ¿no? Porque la gente finalmente voz en cuello lo estimaba como un traidor y como un lunático. En fin, el hecho es que Bolívar, con una envidia supina por lo que estaba haciendo Miranda, se le une y porque Bolívar no podía soportar que alguien se le adelantara en esos planes independentistas. Y es por eso que Bolívar se le une en sus campañas, etcétera. Pero voy a decir algo que quizás sorprenda a muchos. Y es que la independencia de América, no lo vas a creer, casi que por primera vez se concibe y se declara en la propia España. Y lo hace un poeta llamado Manuel José Quintana. No sé si lo sepas, pero No, no, a ver. vale la pena citarlo, porque cuando se reúnen las Cortes de Cádiz, este señor escribe, y por primera vez, vale decir, que por primera vez España se hace como perdonar por esas culpas reales o imaginarias que se han inventado y que hasta López Obrador pues le exige a España que pida perdón. Pero esta es la primera vez que España pide perdón y es por cuenta de un poeta romántico como todos los poetas, porque claro, estos independentistas eran esencialmente románticos, tenían una idea romántica de la libertad, aérea de la libertad, una libertad que solo existía en las nubes o en el más allá, pero no en el más acá. Y este poeta, Manuel José Quintana, dice lo siguiente, declara en las Cortes de Cádiz: desde este momento, españoles americanos, os veis elevados a la dignidad de hombres libres. No sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yugo mucho más duro, mientras más distantes estabais del centro del poder. Mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Mira tú la altisonancia de las palabras. Tened presente que al pronunciar y al escribir el nombre del que ha de venir a representaros en el Congreso Nacional, vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los gobernadores. Están en vuestras manos. Y claro, esto era esencialmente un grito para América de independencia. Esto era pues algo absolutamente escandaloso en la época, pero para mí es la primera vez que se dice una cosa de estas, que un español diga una cosa de estas y que además aliente esa independencia al ya no estar los destinos americanos en manos de la corona, ni de los virreyes, ni de nadie, sino de ellos mismos. Es decir, la Este independencia... poeta lo financió Inglaterra, ¿eh? Es Parecido. posible, es posible, pero en fin, aquí en Madrid hay una estatua de este señor. Pero en fin, Bueno, claro. vos sabés que cuando cambió la dinastía de los Austrias a los Borbones, había como torneos de odas en favor de los Borbones y se tapó toda la gloria de los Habsburgos, Sí, ¿cierto? Entonces, el pagar a gente, como hoy se paga a periodistas, o sea, vemos, por ejemplo, los medios de comunicación de Estados Unidos están cada vez más concentrados en muy poquitas manos, y sí. la relación entre lo que es los servicios de inteligencia y la prensa ya casi no tiene distinción. Entonces, en la inteligencia norteamericana, los servicios de inteligencia preparan determinado discurso que los periodistas en los medios es el discurso con el que machacan y machacan y machacan, aunque la gente y la gente no lo distingue, ¿no es cierto? Así es. Y lo mismo pasa con estos tipos. Claro, en aquella época, en vez de un periodista común, ponías un poeta.
Claro, Claro, un poeta ese, romántico, claro, por supuesto, ¿no? Pero claro, en una sociedad más culta incluso. imagínate, dice, estáis destruidos por por la ignorancia. O sea, un país que funda universidades en toda América, que funda talleres para indios, que traduce a las lenguas indígenas la Biblia y las escrituras, que da todo tipo de oportunidades civilizadoras, ¿no? Resulta que estaban destruidos por la ignorancia de la metrópoli. O sea, este señor no atinaba una, este señor no conocía lo que verdaderamente el enorme trabajo y esfuerzo que hizo España en América por civilizar un continente pues tribal, esencialmente donde las tribus se mataban unas con otras, ¿no? Por cuestiones religiosas o por cuestiones territoriales. En fin, este señor era un ignorante, pero ante todo un romántico. Y Bolívar lo era, Miranda lo era, todos los revolucionarios lo eran en el fondo, aparte de ser masones. Pero, eh, ¿cuál es el problema o de dónde surge la traición de Simón Bolívar a Miranda? Y voy a decirlo brevemente. Todo arranca cuando el comandante del castillo que defendía Puerto Cabello, estaba defendido por Simón Bolívar en Puerto Cabello. Él era el comandante del castillo y había un coronel, Aymerich, que luego se vuelve muy famoso en las guerras de independencia, que autorizado por Bolívar deja en manos de su subalterno, un teniente o algo así de apellido Binoni, porque Aymerich quiere irse a casar a la ciudad con su novia. Y entonces Binoni fue sobornado por unos conjurados que querían atentar contra Simón Bolívar. Y él los deja entrar subrepticiamente al castillo. Y se toman el castillo, estos sublevados. Y Bolívar, pues, que estaba defendiendo el castillo, pues cuando estos se apoderan, el castillo se llamaba San Felipe, pues, y abren fuego sobre la ciudad, entre otras cosas, estaban dispuestos a, digamos, a saldar cuentas con don Simón Bolívar. Y entonces se toman el castillo y Bolívar huye con su gente, digamos, con sus más cercanos colaboradores, huye y entrega el castillo prácticamente sin combatir. Entonces, en ese castillo, estos amotinados encuentran cantidad de gente mm, que estaban también amarrados en los sótanos, en las mazmorras del castillo, y llevaban como 2 años por lo menos allí, y los liberan. Pero el punto es este, que Bolívar, comprendiendo la situación en que estaba, huye, como ya lo dije, pero luego se arrepiente de esa huida y le escribe lo siguiente a Miranda, arrepentido de lo que ha hecho, por debajeándose como general y diciendo que él quiere servir como el último de los soldados a la revolución, que él no merece el cargo de general y de comandante. Entonces le escribe lo siguiente y voy a citar. Y Patricio, es importante que yo cite, porque claro, yo entiendo que hay mucha gente que pensará que es que nosotros nos hemos inventado este cuento, que suponemos cosas que nunca ocurrieron, o que Bolívar era realmente un hombre digno de su raza y de su patriotismo y que nos dio la libertad y que todo esto es una confabulación contra un hombre realmente importante como lo fue Bolívar. Pero no, yo creo que las palabras hablan por sí solas, lo que Bolívar mismo escribe. Y le dice lo siguiente a Miranda, comillas, ¿con qué valor me atreveré a tomar la pluma para escribir a usted, habiéndose perdido en mis manos la plaza de Puerto Cabello? Mi espíritu se halla de tal modo abatido que no me siento con ánimo de mandar un solo soldado. Mi presunción me hacía creer que mi deseo de acertar y mi ardiente celo por la patria suplirían en mí
los talentos de que carezco para mandar. Así, ruego a usted o que me destine a obedecer al más ínfimo oficial, o bien que me dé algunos días para tranquilizarme. Hombre, Miranda, que era un hombre de buen sentido, inclusive hasta noble, podríamos decir, a pesar de todos sus desaciertos, muerde el anzuelo. Miranda no sabía con qué clase de víbora se estaba enfrentando o lo que le haría posteriormente. Entonces, pues Miranda, en vez de haberlo destituido por irresponsable, por haber permitido un matrimonio en medio de la guerra cuando él era el castellano del castillo, ¿no? Y dejar que se pusiera ese castillo en manos conjuradas, digamos, decidió echarle tierra al asunto y excusar a este amigo suyo de, ¿de qué? De aventuras en Europa, de disolución moral en Europa también, en fin, porque Bolívar compartió con él todo tipo de excesos en Europa. Entonces, Ah, ¿pero qué sucede? ¿Qué sucede después de esto? Bueno, como lo perdonan, Bolívar se junta otra vez con Miranda en sus temas revolucionarios, pero ya Miranda comenzaba a desilusionarse de la República, de la confusión que había, de las disensiones, de las disputas, del desorden e inclusive de la ruina que habían traído sobre Venezuela. Entonces, el 12 de julio de 1812, se reúne con la Junta de Gobierno y les dice Miranda lo siguiente, comillas, a pesar del entusiasmo con que siempre había deseado y procurado la emancipación de mi patria, conocía ser ya imposible conseguirla, ni sostener la guerra sin exponer las provincias a su última ruina. Y entonces Miranda propone el restablecimiento del antiguo régimen. Claro, la pérdida de Puerto Cabello y todo lo que estaba sucediendo en el orden militar es lo que alimenta o fundamenta a Miranda para llegar a esta conclusión. Entonces, además, inclusive la constitución esa de 1812 que se estaba fraguando, se estaba haciendo en España, pues también lo motiva a buscar una reconciliación, ¿no? E inclusive también, digamos, un temor a la justicia, porque si finalmente las tropas españolas pues ganaban la guerra, pues finalmente sería fusilado y condenado. Es decir, le tenía también miedo a la justicia. Entonces la Junta acepta la propuesta. La Junta Revolucionaria, pues, tú sabes que en América hubo juntas por todos lados, a la par que en España se hicieron juntas también para gobernar el país y para oponerse a Napoleón, y en América no fue distinto. Pues esta Junta acepta la propuesta y ese mismo día en que se acepta la propuesta, Miranda le envía a Monteverde, por autorización de la Junta, una petición de armisticio y Monteverde se la concede. Entonces, el 25 de julio de 1812 se firma un convenio con las fuerzas españolas. Se ordena que el papel moneda que tanto daño le ha hecho al país, porque estos se financiaban tirando papel moneda, eso causó una inflación enorme que acabó con las industrias, acabó con todo. Bueno, pues los españoles dijeron, listo, pues acabemos con el papel moneda y aquí lo que va a haber es la moneda de siempre, contante y sonante, ¿no? Y entonces, y se retira el papel moneda de la circulación, etcétera, y se trata de poner orden de nuevo al país. se vuelve a poner la moneda histórica acá, el Real de 8. Era histórica, claro, lo que circulaba, que era la moneda contante y sonante, porque los otros eran papeles sin ningún valor. Entonces, ¿qué sucede en este momento? Que Miranda se marcha de Caracas, o más bien se marcha hacia Caracas, a una ciudad donde pues reinaba la anarquía total, porque en Caracas no había español que no hubiese sufrido los rigores del desorden, de las expropiaciones,
de haber sido arrojados de sus casas, ni digamos realista que no hubiese sido puesto preso. Entonces, y como Monteverde seguía avanzando con sus ejércitos para la reconquista de Caracas, pues casi que, bueno, y el 28 de julio, en poco tiempo después de este armisticio, se presenta pues una victoria por parte de Monteverde contra las fuerzas subversivas, con lo cual quedaba claro que la república, esa república, estaba perdida en ese momento. Entonces Miranda llega a Caracas, arregla sus maletas a toda prisa, porque ya la noticia pues, de esta capitulación se había divulgado. Y entonces coge sus pertenencias personales, las lleva a bordo, las manda a bordo de un barco que se llamaba el Watson, que iba a zarpar hacia, entiendo yo que hacia Curazao, según recuerdo. Estaba allí en La Guaira y sus cosas pues fueron a parar a La Guaira. Y el 30 de julio, Miranda, fíjate tú, saquea el tesoro de la tesorería real, se lleva el tesoro como si fuera suyo, ¿no? Y se marcha silenciosamente hacia el puerto. Es decir, el hombre se va para Europa. Dice, aquí no hay nada que hacer y se va para Europa, pero con la plata del tesoro español o de la corona, digamos. Entonces, muy bien, se fuga y Monteverde entra a Caracas victorioso. Pero ¿qué sucede? Que Francisco Miranda se va para La Guaira, como ya lo dije, acompañado pues de Sublette, entre otros, y de otros criados, en fin y tal. Y su equipaje es sacado del barco ese Watson y se monta en una corbeta que se llama el Sapphire. Esto es el 30 de julio de 1812, en el puerto de La Guaira. Y el capitán de este barco, el Sapphire, le dice a Miranda, mire, yo he oído que aquí hay una conspiración contra usted. Es mejor que no pernocte en La Guaira. Váyase ahora mismo, vayámonos de una vez por todas, que puede esta noche pasar algo con usted. No se quede. Porque claro, Miranda seguramente le había dicho, mire, yo voy a retrasar un poco montarme en su barco, etcétera, porque aquí me van a hacer un homenaje, el gobernador me va a hacer un homenaje aquí en La Guaira y tal, de despedida y tal. Y me voy a quedar a pernoctar y mañana por la mañana salimos rumbo a Europa. Pero claro, el hombre sí había oído cosas que iban a pasar, posiblemente rumores ahí en el puerto, quién sabe. El hecho es que esa noche se hace una gran cena, asiste pues uno de los revolucionarios Casas, otro un señor Peña y Miranda y otros personajes pues que adornan la mesa y tal. El capitán, si mal no recuerdo, era de apellido Haynes y le sigue insistiendo que hay que salir a toda prisa. Miranda no hace caso. Y después de la cena y del agasajo y tal, se va a dormir ya el 1 de agosto, bueno, ya en la madrugada. Se acuesta. Y entonces Bolívar, con otros 3 conjurados, entre ellos el mismo Casas que había asistido ahí al ágape este, entra con los otros 2 acompañantes, pistola en mano, y le dice, levántese Miranda y tal, pistola en mano. Y entonces Miranda, que estaba dormido, se despierta sobresaltado y dice, dejen el bochinche, ¿qué es este bochinche? ¿Qué es este bochinche? Bochinche, pues no sé si ustedes los argentinos saben lo que es un bochinche, pues es una bullaranga, pues, ruido. Claro, un ruido y tal. Pero claro, el bochinche no era nada más que ponerlo preso. Y efectivamente lo amarran y se lo llevan a Monteverde, al general Monteverde, que lo pone preso y lo manda detenido hacia la Carraca, en Cádiz, por allá cerca, en España. Allá muere, entre otras cosas, Miranda. Esa es la traición. Pero fíjate tú,
resulta que Monteverde, el general español, tiene toda la oportunidad en ese momento de poner preso a Bolívar y a estos conjurados contra Miranda. Pero sorprendido por la actitud de Bolívar y de sus otros dos compañeros, inclusive le escribe al rey, el general Monteverde, diciéndole, hablándole de los buenos oficios que han hecho Bolívar y sus compañeros, y los deja libres, inclusive les da pasaporte para que se vayan. Y les entrega un pasaporte y Bolívar se va para Curazao. Y le, Y y Bolívar le habrá dicho que él era un oficial del rey y que venía a totalmente entregarle arrepentido, este que ha puesto, claro, traidor. ha puesto preso a Miranda y lo ha entregado a las autoridades españolas. Y mire, yo soy un patriota español, no descendiente de españoles, un hombre importante aquí. Mire, la prueba de mi lealtad a España es que le estoy entregando a estos conjurados. O sea que, o a este conjurado, pues que era el mayor conjurado. Entonces, claro, mira, el general Monteverde se come el cuento, les da pasaporte y Bolívar se va hacia Curazao, si mal no recuerdo. El hecho es que tiempo después, años después, cuando a Bolívar se le reclama que por qué había entregado a su amigo Miranda, él dice o justifica su traición diciendo que su amigo se había convertido en un traidor a la causa revolucionaria por haber capitulado ante el general Monteverde. Y entonces por esa razón lo entregó. Bolívar nunca contempló que no solamente había sido su amigo, que lo había ayudado, que había hecho inclusive una capitulación honorable como nunca la hizo Bolívar, inclusive hizo una capitulación con el general Pablo Morillo y también traicionó la capitulación que había hecho. Y no reparó, Pero, no reparó tampoco en que Miranda le había perdonado haber perdido el castillo de San Felipe y justamente por esa razón ve la guerra perdida y es por esa razón que Miranda decide capitular con el ejército español e irse. Y bueno, o sea que no repara en ninguna de esas cosas porque finalmente Bolívar solo se amaba a sí mismo, era un hombre, digamos, perverso, visceralmente perverso, no le importaba a la gente, inclusive debo decir lo siguiente, que su personalidad, si, hombre, si Bolívar estuviese aquí con nosotros dos conversando, verías que era un hombre altanero, nervioso, humillante en su mirada, nunca miró de frente a sus altos oficiales, nunca, siempre los miraba de lado, solamente miraba de frente a sus inferiores, pero, y era muy humillante con sus altos oficiales, inclusive alguna vez reunidos con ellos, dijo lo siguiente, dijo, yo soy como el sol entre mis tenientes, que si ustedes alumbran es por la luz que yo les presto. Mira tú el orgullo, ¿no? De este señor, un orgullo absolutamente infernal que no se paraba en mientes para hacer lo que fuera necesario para conseguir sus propósitos. realmente me llama la atención incluso la hipocresía de decirle, no, vos sos un traidor porque firmaste y lo entrega a su vencedor. Es decir, hay un doble discurso ahí muy propio, Claro, como claro, la porque izquierda actual, ¿no es cierto? traiciona a Monteverde, claro, porque dice, mire, yo soy tan patriota español que aquí le entrego a este conjurado, a este... Perdón, y vos decías que la capitulación que firma Miranda, Sí, Bolívar la debería haber continuado y la traiciona también, ¿no es cierto? claro, por supuesto, la traiciona también. Y traiciona a Monteverde que le da pasaporte hacia, digamos, la libertad, pues no lo pone preso, le da pasaporte porque se vaya. y, y entonces también lo traiciona porque sigue guerreando contra él, porque luego de ¿Cómo termina Miranda? ¿Cómo? Digamos, contanos el final de Miranda. Bueno, mira, no le he seguido mucho ya la pista porque finalmente lo ponen preso en la Carraca. En Y Cádiz, ¿no? ahí, En Cádiz. sí, ahí
digamos, se va marchitando y hasta que sucumbe y muere en la más absoluta ignominia y me imagino que pobreza, preso, detenido ahí en una celda y muere allí sin pena ni gloria. Ni siquiera era un hombre muy grande, ¿no? No, pero ciertamente tenía una figura mucho más distinguida que la de Bolívar, evidentemente. Bolívar era, a ver, en Colombia decimos fificito, era fificito, es decir, todo delgadito, bajito, no sé si me diría por ahí unos 55 o algo así de estatura. Inclusive, cuando por primera vez Pablo Morillo, después, hacia 1820 o algo así, por primera vez lo ve, porque van digamos, a entrar en términos porque Morillo ya se quiere regresar a España porque está cansado de una guerra que dura muchísimos años y que él había peleado contra las tropas de Napoleón también, o sea que no había descansado este hombre. Se había casado por poder, no había consumado su matrimonio, prácticamente no conocía a su mujer y ya quería irse a España a cohabitar con su mujer. Y entonces le escribe muchas veces al rey diciéndole que lo releve, que ya está muy cansado. Y entonces, bueno, finalmente el rey acepta relevarlo y entonces es cuando los dos se comunican, Bolívar y Pablo Morillo, para hacer una tregua de 6 meses en Venezuela. Mientras España manda o lo sustituye con alguien importante. Y cuando por primera vez y se van a reunir los dos jefes militares, digamos, y ve que Bolívar viene acompañado de 2 personas, pero él no sabe quién es Bolívar, nunca lo ha visto. Y lo ve desde lejos, venía montado en un burro y los otros 2 acompañantes. Y entonces le pregunta a uno de sus oficiales, le dice, ¿cuál de ellos es Bolívar? Y entonces le dice, mire, el que viene en el centro, ese que viene en el burro es Bolívar. Y entonces dice, ese chiquitín es Bolívar, ese es el hombre que nos ha dado tanta guerra durante tantos años, no lo puedo creer. O sea, se admira por lo fificito que era, por lo delgaditico y casi sin fuerzas que era. O sea que... Acá nos dice uno de los que está mirando, dice, otra vez con este tema de España, España estaba fundida en 1700 a pesar de todo lo que se saquearon. Te voy a aclarar algunas cosas, pobre ignorante que empecinado en esos errores. Cuando se produce la revolución, cuando los ingleses toman Buenos Aires en 1806, se roban, se calculan 40 toneladas de monedas de plata y oro, 1,5 millones de pesos plata de 1806 que posiblemente te comprarías la provincia de Buenos Aires entera, es decir, era una suma enorme. Y luego los revolucionarios en 1810 vuelven a saquear las arcas porque le abren el comercio a Gran Bretaña, entran productos ingleses y se va toda la moneda, a punto tal que para sostener el apoyo inglés, es decir, los ingleses te apoyaban si le das comercio, porque con el comercio financiaban el apoyo. En realidad, al final nosotros terminamos haciendo que otros nos pagasen con nuestra propia moneda. Se robaron 500.000 barras de plata del Potosí, más se robaron barras de oro, que eso no se sabe el número. Y todas las administraciones americanas tenían los depósitos abarrotados de monedas de plata y también de oro. Entonces, en realidad, lo que España se llevó acá, que era una muy pequeña parte de todo lo que producía moneda, sirvió para sostener la guerra de Flandes y mantenernos la codicia protestante lo más alejada posible y el peligro moro también lo más alejado posible. Así que España en realidad se portó bastante bien como madre. Cuando nosotros abrimos la independencia, abrimos el libre mercado con los ingleses y ahí nos fundimos, porque nos endeudamos, además, nos endeudamos con ellos para sostener la guerra contra España. Pero voy a decir algo que quizás que valga la pena mencionar, porque mucha gente no sabe que los españoles en América habían implementado el situado fiscal. Y el situado fiscal no era nada más que lo mismo que hacen las provincias ricas con las provincias pobres, que es pasarles un subsidio o unos estipendios para que se puedan mantener y puedan hacer las obras públicas, etcétera. Por ejemplo, la Nueva Granada mantenía
con un situado fiscal le entregaba dinero a Chile. Y la Nueva Granada también le entregaba dinero al norte de México. Y así todas las provincias iban rotando, entregándose dinero las unas a las otras, las más ricas a las más pobres, como hoy en día se hace. Buenos Aires recoge mediante los impuestos de todas las provincias los recaudos tributarios, los recoge y luego los reparte de los más ricos, de las provincias más ricas a las más pobres, y la reparte. Claro. Eso se lo inventó España y eso existía en América durante toda la administración de 300 años en América. O sea que si estamos hablando de robo, ¿cuál robo? Porque lo único que realmente España se llevaba de América era el oro proveniente de las minas, que era el quinto real, es decir, el 20%. Así que no nos vengan con ese cuento. Valdría la pena, Patricio, fomentar un estudio completo sobre la economía de América en tiempos de la presencia española allí en nuestros pueblos, porque ese estudio completo no se ha hecho. Y contabilizar lo que realmente se perdió, lo que se llevaron los ingleses y las deudas que contrajimos y Y que los que, a ver, todavía las básicamente se tenemos. quedaron, Ustedes las tienen con el Fondo Monetario Internacional y no las han podido pagar. O sea, así que es. no nos hablen de este cuento. Acá nos dice Manuel Suárez, dice, don Pablo, tengo entendido que Santa Fe y Bogotá apodaban a Bolívar el longanizo. Sí, bueno, es que eso, cuando Bolívar sale hacia Cartagena, bueno, hacia la costa atlántica de Colombia en 1830, que va enfermo hacia su muerte, porque finalmente va hacia su muerte en Santa Marta, y alguien lo mira salir con su pequeño séquito, montado en un caballo, enfermo, flaco, demacrado por la tuberculosis, pienso yo. Le dicen, adiós, longaniza. Ah, acá nos dicen, acá los revolucionarios han dejado de creer en Dios para empezar a creer cualquier cosa. Cuanto más grande la patraña, más la aceptan. Y de ahí que nos han endeudado hasta el día de hoy. Así es. No solo nos han endeudado, ahora nos han entregado a China, ¿viste? Nuestro presidente ha ido a China por un plato de lentejas, a entregar prácticamente nuestra soberanía, ¿no? De hecho, Argentina ya no tiene soberanía en por lo menos el 70% del territorio, que es el mar argentino y la Antártida y las islas del Atlántico Sur. Ahí para movernos tenemos que pedirle permiso a Inglaterra. Y del 30%, que es la Argentina continental, todo lo que es la minería lo tienen empresas anglo-británicas, algunos de los pools de siembra también están en manos extranjeras, y el manejo de la deuda del Banco Central Argentino lo maneja el Barclays Bank de Londres. Entonces te queda que el idioma, y el idioma el gobierno lo está destruyendo con el tema del todes. Viste que el presidente dice Joder, si a leyes, todos, todas y todes. Y lo sí, dice no, en es que serio. destruyen todo. O sea, no solamente destruyen la economía, la familia, el país, sino que ahora destruyen el idioma también. Pero es que ese es el socialismo. Y mira, la prueba evidente de que éramos más ricos que lo que somos proporcionalmente, entonces, es que no había emigración hacia los Estados Unidos. La gente no emigraba como está emigrando en masa de la América Central hacia los Estados Unidos, cruzando las fronteras y en la situación económica y social más espantosa, llevando consigo sus hijos, etcétera, y cruzando contra todo peligro y todo pronóstico, y llegando a Estados Unidos a pie y cruzando la frontera. Entonces, eso te da la idea, porque lo que a nosotros nos dio la idea también de que el comunismo no era ninguna panacea, es que en el muro de Berlín, que separaba las dos Alemanias, el mismo pueblo, con la misma ideología, con la misma cultura, con el mismo idioma, la gente que se saltaba el muro para la libertad y la riqueza, digamos, o el bienestar, era del este comunista hacia el oeste. Porque uno tiene, para darse cuenta y comprobar dónde está la riqueza y dónde está el bienestar y dónde está la libertad, lo único que tiene que hacer es mirar las huellas de la gente que pisa la tierra.
Y si esas huellas están indicando hacia dónde van, es que allá es donde están todos esos bienes que acabo de comentar. Y ahora resulta que las huellas de la gente van hacia los Estados Unidos, cuando antes las huellas de la gente quedaban marcadas en los territorios donde uno nacía. Así es, recordemos que todos los esclavos del sur de Estados Unidos emigraban hacia la península de Florida, donde se creó el Fuerte Mosé, se creó un regimiento de soldados y oficiales negros que eran todos norteamericanos, no tenían ningún tipo de nacionalidad, eran esclavos. Pasaron a ser súbditos del rey de España que le dio la nacionalidad y Exacto. pasaron a formar un cuerpo militar para defender a todos aquellos que podían escaparse. Entonces acá me recomiendan la exposición de Regina Grafe, sí, yo la he visto y además tengo varios trabajos escritos de ella, es excelente. Me lo recomendaron incluso también de una universidad norteamericana, me dijeron que Regina Grafe es argentina, yo no sabía, que trabaja en una universidad mexicana. Han hecho todo un trabajo sobre el desarrollo impositivo en el siglo XVIII. Es muy interesante cómo entre principios del 1700 y fines del 1700 los impuestos se redujeron notoriamente. Claro, es que no Y por otra superaban el parte, 5% de lo que tú no, pero ganabas ese en quinto, dólares. pará, ese 20%, Pablo, era de lo que es plata y oro, que incluso a veces llegaba al 10 y a veces al 7. Pero el resto de los impuestos, las alcabalas y todo eso, quedaban en América. Sí, sí, O sea, el claro. grueso de los impuestos quedaba en América. España es solamente una parte que era entre el 10 y el 20% de la moneda en plata. El resto quedaba todo acá. El resto de los impuestos y el resto de la moneda. Y se construyó una civilización donde no había nada. Claro, Así pero antes que es que llegara a la España moneda, no había claro, cabildos, hospitales, fuertes, caminos, acueductos, iglesias, monasterios, escuelas. No había nada de eso. Entonces hay que entender que se construyó una civilización que en Europa se construyó durante 1500 años y acá en España, España en América lo hizo en 3 siglos. así es. En el siglo XVII, no, el XVI, España construyó cuántas, 700 ciudades, una cada 2 meses. Se dice fácil, pero hay que hacerlo. Y Es se así, hizo. claro. Así que esa es la realidad. Pablo, el próximo programa podemos hacer o el asesinato de los indios o Bolívar y la relación con los revolucionarios. Te dejo a vos para que pienses cuál de los dos temas te gustaría más. Muy bien. Porque muchos Oye, quieren saber cómo es la relación con mándame, Sucre, Santander y todo lo demás, ¿no? muy bien, mándame por favor la dirección o los datos de esta persona que de pronto me interesa leer el trabajo que hizo. ¿Cómo no? Te lo voy a mandar. Porque el tema ese económico, el que hizo Regina Grafe y lo que hicieron otros profesores ahí de la Universidad de México, aclaran muchísimo, por ejemplo, el tema de los fondos situados, ¿no? Ah, Cómo sí, se bueno, equilibran los distintos claro, fondos. Es claro. muy, muy interesante, Es ¿eh? el situado Así fiscal del que yo hablaba, claro, así claro. es. Pablo, nos estamos viendo la semana que viene, el miércoles. Perfecto, muy bien. Listo, Patricio. Un Y a todos abrazo ustedes, y un queridos saludo a ciudadanos, todos tus oyentes. Y muchísimas gracias, Pablo. Espero Dios permita que nos podamos encontrar en Madrid. ¿Eh? Dios lo claro que quiera. sí. Me avisas. Y Un cómo fuerte no. Y abrazo. después a todos ustedes, amigos, si les gustó el programa, ya saben, pónganle me gusta, suscríbanse, pónganle me gusta, por favor, porque hay cientos de personas escuchando. Si todos me ponen me gusta, aumenta la visualización del programa. Suscríbanse, compártanlo con sus amigos e inviten a vernos. Un fuerte abrazo, Pablo. Nos vemos Fuerte la semana abrazo. que viene.